Buenas noches, profesor y compañeros. Le vamos a presentar hoy la célula, eh, mis compañeras y yo. Primeramente, vamos a empezar hablando del desarrollo histórico. Como ya sabemos, el desarrollo histórico de la célula viene ligado al avance del microscopio, desde Berzelius, Spin y Hooke. La historia del descubrimiento de la célula y sus elementos tiene una serie de personajes y sus descubrimientos que hicieron, entre ellos René Dutrochet. Inicialmente estudió las plantas bajo el microscopio, donde se dio cuenta que tenía formaciones en facetas, que también había visto en la célula de los animales. Y así, en 1824 fue el primero en establecer que la célula es unidad básica de la estructura de la vida. Em, También, al hablar de la célula, se tiene que mencionar a Bauer, que fue el primero en dar la imagen del núcleo en las células vegetales. Aunque el núcleo ya había sido visto, Bauer fue el que presentó la imagen en dibujo, y que Purkinje fue quien descubrió el núcleo en los tejidos animales y también introdujo la palabra protoplasma. La teoría celular. La teoría celular fue dada por dos científicos alemanes muy importantes. El primer científico fue Schleiden, un botánico que estudió una serie de plantas con su microscopio y llegó a la conclusión que todos los tejidos vegetales estaban formados por células. Un año después, Schwann, un zoólogo, extendió las conclusiones de Schleiden, diciendo que el reino animal en el reino animal pasaba lo mismo. Entre ambos hicieron la teoría celular, que es la siguiente. Todos los seres vivos están constituidos por células y productos celulares, incluso el ser humano, y son los mismos que realizan determinados trabajos y que a su vez trabajan juntos para el bienestar del cuerpo humano. Bien, ahora voy a hablar sobre la teoría celular, hecha por Theodor Schwarz y Matthias Schleiden. Primero, la teoría nos afirma que todos los seres vivos están formados por células o por sus productos de secreción. La célula es la unidad estructural de la materia viva. Una sola célula puede formar un organismo, las bacterias, por ejemplo. La célula es la unidad estructural de la materia viva. Eso ocurre por la división de la misma mediante la mitosis o meiosis. Todas las células proceden de células preexistentes. La célula es la unidad de origen de todos los seres vivos. Las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de las células o en su entorno. Eso es controladas por sustancias que las células mismas segregan. Cada célula es un sistema abierto que intercala materia y energía con su exterior. En una célula caben todas las funciones vitales. Es por eso que basta solo una célula para tener un ser vivo. La célula es la unidad fisiológica de la vida. Esta misma trabaja sin descanso y se encarga de efectuar todas las funciones para que los organismos unicelulares o pluricelulares puedan sobrevivir. Cada célula contiene toda la información hereditaria necesaria para el control de su propio ciclo de desarrollo y funcionamiento de un organismo, también para la transmisión de esa misma información a su siguiente generación mediante los genes. La célula también es la unidad genética porque en su núcleo se encuentra el ADN que contiene los genes. Rudolf Virchow. Rudolf Virchow era un médico y filósofo alemán que era considerado uno de los más prominentes patólogos del siglo XIX. Él hizo investigaciones sobre los primeros estudios de la patología celular y en su tesis Omnis et Cellula nos dice que donde existe una célula debe haber existido otra antes. Louis Pasteur
es quien derivó la teoría de la generación espontánea con su experimento de los matraces, con el que llegó a la conclusión de que para crear vida se debe partir desde un ser vivo preexistente. Él apoya la idea de Virchow e indica la existencia de los gérmenes en el aire, agua y tierra. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre Gregorio Mendel. Gregorio Mendel es considerado el padre de la genética. En el año 1865, Gregorio Mendel descubrió que la herencia está determinada por un factor discreto. Ese factor son los genes. Fue el primero en realizar los experimentos con guisantes para demostrar las 3 leyes de la herencia. Ahora les voy a hablar sobre la primera ley de Mendel, o también llamada principio de la uniformidad. La primera ley de Mendel explica donde el cruce de 2 razas puras. ¿Qué quiere decir esto? Que estas 2 razas puras tienen sus genotipos iguales. Ahora, el genotipo denominante se lo denomina con las letras mayúsculas. Y en este caso está representado por la letra A mayúscula. Y al genotipo recesivo se lo denomina con las letras minúsculas y está representado con la letra A minúscula. En esta ley explica sobre la primera generación filial, ya que el genotipo dominante, al mezclarse con el genotipo recesivo, la primera generación filial va a ser idéntica al genotipo dominante. Como por ejemplo, acá podemos observar una flor roja, que es con el genotipo dominante A, y a una flor morada, que tiene genotipo recesivo A minúscula. En este caso se puede observar que la primera generación filial ha sobresalido el genotipo dominante, y por eso la flor, la mezcla de las dos, va a ser roja. Ahora les voy a hablar sobre la segunda ley de Mendel, o también conocida como principio de la segregación. Esta segunda ley de Mendel se refiere al cruce de 2 individuos de la primera generación filial, donde se representará al fenotipo y genotipo del individuo recesivo A, que era de la anterior ley. Acá se puede ver cómo acá hay 2 flores rojas, que son de la primera generación, y al realizarse su mezcla, va a ser una primera flor, va a ser con el genotipo A mayúscula, que va a ser dominante y va a ser roja. La segunda flor va a ser A mayúscula y A minúscula, va a ser recesiva, pero igual va a ser roja. Y la tercera flor va a ser igual. A minúscula, A mayúscula, igual va a ser recesiva, pero igual va a seguir siendo roja. Pero solamente una flor de las 3 demás va a ser morada y va a tener el mismo genotipo recesivo. Ahora les voy a hablar sobre la tercera ley de Mendel, o principio de la combinación independiente. Esta ley consiste en que hay rasgos que se pueden heredar de una manera independiente, pero que solo ocurre en los genes que se encuentran en cromosomas diferentes. Acá, como podemos ver en este ejemplo, tenemos una flor roja que está con el tallo liso, y la otra flor es morada y es recesiva y tiene el tallo rugoso. Al realizarse su mezcla de estas flores, 9 de estas flores van a tener el genotipo AB y van a tener el tallo liso y van a ser de color rojo. Las otras 3 flores tendrán el genotipo AB, A y B minúscula, serán recesivas y van a tener el tallo rugoso, pero va a seguir manteniéndose el color rojo. Las otras 3 flores van a tener el genotipo A minúscula y B mayúscula, pero serán de color morado, pero tendrán el tallo liso.
pero solamente una de todas estas flores va a tener el genotipo A minúscula y B minúscula, y también tendrá el tallo rugoso. En esta ley se puede demostrar que solamente una de toditas estas flores se va a parecer al genotipo recesivo. Friedrich Engels era un científico, escritor, teórico y filósofo que consideró que el descubrimiento de la célula fue el hecho principal que revolucionó la filosofía del pensamiento humano y que hizo posible la filosofía comparada. Ahora les voy a hablar sobre Santiago Ramón y Cajal. A él le gustaba el dibujo, pero fue obligado por su padre a estudiar medicina. Participó como médico de 2 guerras y con su salario se compró su primer microscopio, en donde se enfocó en la histología, la ciencia que estudia cada estructura de los órganos del cuerpo, pero él especialmente se enfocó en el cerebro. Y en 1887 él publica un manual de la histología normal y sobre el sistema nervioso central. Antes del descubrimiento de Cajal, se pensaba que el cerebro no funcionaba por células como todo el cuerpo, pero Cajal, con su habilidad de teñir las células, descubrió a la célula más importante, que fue la neurona, lo que le lleva a ganar el premio Nobel en 1906, junto a Camillo Golgi, porque él ayudó con el método de tintura que y eso es lo que usó abrir la célula que fue la neurona. Y, Santiago Ramón y Cajal se le nombra como el padre de la neuroanatomía moderna. Camilo, ahora les voy a hablar sobre Camilo Golgi. Él empezó de, de psiquiátrica y criminología. Por su interés se dio más en la área de la citología, donde también tenía una gran habilidad con el microscopio. Golgi hizo un laboratorio en la cocina de su casa, y fue ahí donde empezó a hacer distintos métodos para la investigación celular. Para el año 1786 estudió las células nerviosas y también vio una red irregular de fibrillas, cisternas apiladas y vesículas, que a esto, a su honor de él, le llamaron el aparato de Golgi, las eucariotas, que realiza la modificación, empaquetamiento de lípidos y proteínas y el transporte de las partículas por la membrana plasmática. También hizo el método de la tinción celular, entre las más destacadas que fue el método de tintura mediante el nitrato de plata, que es una combinación de distintos químicos que luego se deposita en las paredes intracelulares que dentro de la célula, y por este descubrimiento se le otorgó junto a Santiago Ramón y Cajal el premio Nobel, porque ayudó también a otros investigadores a realizar grandes descubrimientos. La célula unidad de vida. Todas las células comparten dos características comunes, que son la membrana celular y el material genético. La membrana celular es la que separa el contenido interno de la célula de su entorno. Esta es una célula es una doble capa de fosfolípidos que encierran a las proteínas. Dentro de estas se encuentran la sustancia viviente llamada protoplasma. Este protoplasma se encuentra en su fase acuosa heterogénea. En el protoplasma encontramos proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos, lípidos
y sustancias inorgánicas, que son la maquinaria química para realizar sus procesos metabólicos. El material genético es la información hereditaria que se almacena en el núcleo de la célula para mantener y crear vida. Esta permite transmitir sus características a su descendencia por el proceso de división celular. Una sola célula puede constituir un ser vivo independiente, pero generalmente estas se agrupan y se organizan para crear un ser pluricelular, como lo son los humanos. Existen dos tipos de células, las procariotas y las eucariotas. Bueno, yo les voy a hablar sobre las células procariotas. La palabra griega procariota deriva de la palabra pro, que significa antes, y carión, que significa núcleo. En las células procariotas, los componentes metabólicos y hereditarios están dispuestas por todo el protoplasma, ya que carecen de su envoltura nuclear. Estas células procariotas son propias de las algas y las bacterias y constituyen las unidades de vida más pequeñas y antiguas que se encuentran en el mundo. Estas se encuentran principalmente en los organismos unicelulares. Se caracterizan por no tener un núcleo celular y mayormente pertenecerían al reino Monera. Ahora les voy a hablar sobre las características y su estructura de las células procariotas. El material genético estaría disperso por toda la región llamada nucleoide. Las células procariotas contienen un gran número de ribosomas, ya que llevan a cabo la síntesis de proteínas. Estas pueden estar libres o pueden estar formadas en conjuntos. La membrana celular está rodeada por una pared externa. Esta pared externa es elaborada por la propia célula, ya que le brinda protección y determina la forma celular. Su cara interna contiene enzimas de la cadena respiratoria. Pueden tener distintas estructuras que le permitan la locomoción, como por ejemplo serían los cilios y los flagelos. Estas estructuras también le podrían permitir la comunicación entre las células y también la transferencia de material genético. Los seres que están formados por las células procariotas se los conoce como procariontes. Algunos ejemplos que podríamos tener de las células procariotas serían la bacteria Escherichia coli y las cianobacterias, que serían un grupo de procarióticos fotosintéticos llamados algas azules. Se dice que las células procariotas fueron las únicas formas de vida en este planeta durante casi 200 millones de años, hasta que aparecieron las células eucariotas. Acá podemos ver donde dice que la estructura de una célula procariota básica está formada por los siguientes componentes: su pared celular, su membrana plasmática, el citoplasma, nucleoide, por ribosomas y por su cápsula. El flagelo es conocido por su cola, así llaman, y los plásmidos. Entre sus características podríamos decir que carecen de una membrana que rodee el material genético. Y por eso el material genético se halla más o menos disperso en el citoplasma. El ADN es de cadena doble cerrado, no poseen histonas en el ADN, y estas células procariotas tienen un tamaño comprendido entre 1 y 10 micrómetros. Son células características de las bacterias. Estas se dividen por bipartición.
Los ribosomas son de mayor tamaño, no poseen citoesqueleto y poseen un solo cromosoma circular. Ahora les voy a hablar sobre la célula eucariota. La palabra eucariota proviene del griego eu, verdadero, y carión, núcleo. Las células eucariotas son las que tienen un núcleo definido, ya que tienen una membrana nuclear. Entre sus características y estructura, tienen un DNA que es lineal y este está unido fuertemente a las proteínas. Este ADN se encuentra en el núcleo de las células y este núcleo está rodeado por una membrana nuclear. La membrana nuclear es una membrana que tiene unos poros pequeños que eso es lo que ayuda a que las sustancias o moléculas puedan pasar, puedan salir afuera del núcleo, al núcleo de los otros contenidos celulares. Los organitos o organelas. Bueno, las funciones que tiene la célula eucariota se dan por una variedad de organelas citoplasmáticas, ya que estas se encuentran en el citoplasma de la célula, que están rodeados por la membrana celular y que se encuentra cada una de estos organelos a la vez también realizan diferentes funciones, pero también tendrán comportamientos entre ellos. Las organelas que están presentes en las células eucariotas son las siguientes: la mitocondria, los lisosomas, el aparato de Golgi, los ribosomas, los centrosomas, los peroxisomas, el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso y los plásticos. También tienen algunas células eucariotas una pared celular. La pared celular, entre las que tienen la pared celular, son las células que son las siguientes, como las células vegetales, y las que carecen de una pared celular son como células animales y incluso las células que constituyen nuestro cuerpo humano. La pared celular es la que protege el contenido celular y le da rigidez a la célula. Tienen un mayor tamaño a las células procariotas y también tienen un citoesqueleto. Este citoesqueleto es una serie de filamentos o microtúbulos, podríamos decirlo, que dan forma a la célula y sostén a su estructura y ayuda a la vez también al movimiento de la célula. La célula vegetal es un tipo de célula eucariota que compone los tejidos vegetales en los organismos que se encuentran en el reino Plantae. Esta comparte similitudes con la célula animal, ya que ambas son células eucariotas, también tienen un núcleo definido y contienen información genética hereditaria. También tienen membrana y citoplasma. Se diferencian porque la célula vegetal posee una función que le permite realizar la fotosíntesis, la cual es un proceso en el que las plantas realizan para fabricar sus propios alimentos a partir de varios elementos que encuentran en el ambiente, como la luz solar o el agua o el suelo. La célula vegetal y animal también se diferencian porque la célula vegetal tiene pared celular y la célula animal no. Y la célula vegetal también tiene una vacuola más grande que el de la célula animal. Características. La célula vegetal inmadura tiene varias vacuolas que a medida que va creciendo se convierten en una gran vacuola. Estas se unen. Tiene una vacuola central que le permite el movimiento de moléculas y almacena fluidos.
También tiene una pared celular con poros fuera de la membrana celular que le da soporte y permite la comunicación con células cercanas. Está compuesta principalmente por celulosa que se encuentra en las algas y plantas superiores. También está compuesta por quitina que solo se encuentra en los hongos, lo que les da soporte y les permite la comunicación con otras células. Ah, También la célula vegetal contiene cloroplastos, lo que le permite realizar la fotosíntesis, y también tiene clorofila, lo que le da el color verde a las plantas. Bueno, yo les voy a hablar sobre la estructura de una célula vegetal. Primeramente hablaríamos del núcleo, que el núcleo es el centro de control de la célula. Dentro del núcleo encontramos la información genética en forma de ADN, el cual sería ácido desoxirribonucleico. La membrana celular es también conocida como la envoltura nuclear, la membrana nuclear o envoltura nuclear. Es una delgada capa de líquidos con orificios que consienten el acceso, que consisten para permitir el acceso y la salida de material del núcleo de la célula. Este también separa al núcleo del citoplasma. La membrana plasmática o celular es la que envuelve toda la célula y está compuesta por lípidos y proteínas. En su superficie exhibe poros necesarios para los procesos de intercambio de sustancias entre una célula al exterior. El citoesqueleto es una importante estructura, ya que este le brinda soporte a la célula y además es el que mantiene a los orgánulos en su lugar. Este es fundamental para el crecimiento, movimiento y también para la reproducción de la célula, así como también participa en el intercambio de las células con el exterior. La pared celular es una capa o estructura rígida que está compuesta principalmente por celulosa. Su función de la pared celular es proteger a la membrana plasmática y también dar rigidez y la forma a la célula. Esta pared celular cuenta con unos conductos llamados plasmodesmos que le permiten la comunicación con otras células. La pared celular se divide en partes fundamentales que serían la pared primaria, la pared secundaria y la laminilla media. El citoplasma es el material que está dentro de la membrana plasmática, exceptuando al núcleo, y que contiene al citosol y a los orgánulos de la célula. Esta está revestida por una delgada película. Es todo lo que se encuentra entre la membrana plasmática y el núcleo. Los organulos. El organulo retículo endoplasmático, que se encuentra alrededor del núcleo. Se tiene dos tipos de retículos endoplasmáticos: el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático rugoso, que se caracteriza en su superficie, se caracteriza porque en su superficie está cubierta de ribosomas. Este retículo endoplasmático rugoso realizará la síntesis de proteínas y el transporte de los mismos. El retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas, por lo tanto no se hará la síntesis de proteínas, pero sí se realiza la síntesis de lípidos. Ahora les voy a hablar sobre el aparato de Golgi. El aparato de Golgi se encarga en modificar las moléculas, en este caso las proteínas, que vienen del retículo endoplasmático. Debemos saber que el aparato de Golgi tiene una cara cis
que es la que, podríamos decir que es la que se encuentra más pegada al núcleo, como podemos ver en la imagen, y una cara trans, que es la cara más externa. Entonces, decimos que se dice que las moléculas se transporta de su cara cis a su cara trans, siendo enviadas estas moléculas en sacos o vesículas, podríamos decir que son empaquetadas a través de la membrana plasmática y se envían a través de la membrana plasmática. Ahora, los orgánulos que son los ribosomas son los que realizan la síntesis de proteínas, ensamblando uno a uno los aminoácidos. Estos ribosomas se originan del núcleo, específicamente del nucleolo, para luego trasladarse al citoplasma y realizar diferentes funciones. La principal es crear las proteínas. Los ribosomas están compuestos por dos subunidades, una subunidad pequeña y una subunidad grande, y que cada subunidad realiza una función diferente. La subunidad pequeña es la que analiza el código de ARN, y la subunidad pequeña es la que une las cadenas de los aminoácidos. Ahora les voy a hablar sobre la vacuola. La vacuola es un orgánulo grande rodeado por una membrana llamada tonoplasto o membrana vacuolar. Es grande porque almacena sustancias como azúcares, sales, proteínas u otros nutrientes. Gracias a la vacuola, los tejidos de las plantas permanecen rígidos. Las mitocondrias estas son como el pulmón de la célula. Son el centro energético de la célula y están envueltos en dos membranas, una externa y otra interna. En la interna se pueden observar unas crestas y en las mitocondrias se realiza la respiración celular, por el cual se produce la ATP, que es el adenosín trifosfato o trifosfato de adenosina. La mitocondria es una de las organelas más importantes y vitales para la célula. Los plastos o plástidos. Estos son, los plástidos son orgánulos que solo se encuentran en las células vegetales, y su principal función es la producción y el almacenamiento de importantes compuestos químicos usados por la célula para la fotosíntesis, síntesis de lípidos o aminoácidos. Existen dos clases de plastos, los primarios y los secundarios. Los primarios se encuentran en la mayoría de las plantas y los secundarios solo se encuentran en los plancton. Ahora vamos a ver a tres tipos de plastos, que son los leucoplastos, los cromoplastos y cloroplastos. Bueno, les voy a hablar sobre los leucoplastos. Leuco significa blanco. Estos leucoplastos son los que almacenan sustancias incoloras, como por ejemplo el almidón, y estos permiten la conversión de la glucosa. Estos leucoplastos se encuentran en las células vegetales de los órganos que no están expuestos a la luz, como por ejemplo serían las raíces, los tubérculos, las semillas y órganos que almacenan el almidón. Ahora les voy a hablar sobre los cromoplastos. Cromo es igual a color. Estos son los que sintetizan y almacenan los pigmentos. Estos cromoplastos son responsables de diversos colores que tienen muchas frutas o flores. Estos pueden brindar muchos colores, como seríamos el color rojo a la manzana o al tomate y cosas así. Estos cromoplastos brindan color ya que tienen pigmentos, como por ejemplo podrían ser los carotenos, que estos son los pigmentos que brindarían el color rojo,
y las xantófilas, que son los que brindarían el color amarillo. Ahora les voy a hablar sobre los cloroplastos. Cloro es igual a verde. Estos cloroplastos son orgánulos característicos de la célula vegetal. Estos cloroplastos tienen un lugar muy importante en el proceso de la fotosíntesis. Estos cloroplastos generalmente están en las células de las plantas y de las algas. Contienen una sustancia de color verde o pigmento que recibe el nombre de clorofila y que confiere a las plantas su distintiva coloración verde. Los cloroplastos son los encargados de convertir la energía lumínica proveniente del sol a energía química. Este proceso se lo conoce como la fotosíntesis. Eso sería todo. Gracias.